Vivimos tiempos de grandes cambios y urgencias sociales. Hoy nos jugamos el futuro sostenible de Chile y hay diálogos que no pueden esperar. El poder del narco se ha más que duplicado en los últimos 12 años. Una investigación de CIPER en 2009 registraba 80 zonas tomadas en la región metropolitana. En su tercera versión, realizada este año, se constataron un total de 174. Hemos fallado en derrotar el narcotráfico. Y no solo en lo policial, donde el foco no ha estado precisamente en perseguir el negocio y en ir tras el dinero. También hemos fallado por la ineficacia de los programas de reinserción penitenciaria, en la mínima oferta de programas para enfrentar adicciones, en la falta de intervención estatal en los barrios problemáticos, en la incapacidad para controlar la entrada de la droga a través de fronteras y puertos. Y también en abordar el problema más allá del estigma territorial, sino desde los consumidores que alimentan este mercado. Nos ha faltado altura de miras para ver en perspectiva este problema y ya hemos perdido demasiado tiempo. Esto es Conversaciones Impostergables. Para profundizar en este tema, conversaremos con Lucía Damert, socióloga experta en temas de seguridad y directora de Base Pública. Entrevistaremos a la directora del área de Prevención e Innovación de Paz Ciudadana y directora de Junto al Barrio, Gail McLean, y conoceremos el trabajo que realiza la corporación Pequeñas Armas junto a su fundador, Manuel Tello. Hola Lucía, muchas gracias por venir al estudio hoy día. No, gracias a ti por la invitación. Lucía, los delitos por narcotráfico han aumentado sostenidamente en los últimos años. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Mira, Chile es un país que tiene todo el proceso. Por un lado, tienes cada vez más gente que consume drogas de forma problemática y de forma no problemática, o sea, de forma como más corriente. Eso genera una industria, que es la industria de las drogas. A más demanda, siempre va a haber más oferta. Y por otro lado, tú tienes que los países vecinos, que son productores de drogas, ¿cierto? También encuentran en Chile un mercado que es un mercado atractivo por tres cosas. Lo primero, que hay esta demanda. Lo segundo, que como era un país que no era un país considerado peligroso, los embarques que salen de Chile para otros lados del país, del mundo, son menos revisados. Y lo tercero, que han sabido, sin lugar a dudas, encontrar espacios donde pueden penetrar en términos de corrupción o de probablemente no participación de las instituciones estatales. Tú has mencionado varios puntos. Quería partir con el tema de los consumidores. No se ha abordado el tema desde el consumidor que alimenta finalmente este mercado. Ha faltado también poner el foco en eso, que muchas veces los consumidores además son de sectores más acomodados, no necesariamente son de los territorios donde están las tomas y donde ocurre la violencia. Sí, en realidad lo que nos pasa, y es algo que se viene haciendo ya en otros países más desarrollados, que el tema de las drogas tiene que ser un tema de salud pública. Y el tema del narcotráfico tiene que ser un tema de seguridad. Y nosotros tenemos los dos metidos en temas de seguridad. Y eso es un error, porque al final del día, efectivamente, algo lleva a que un número importante de la población consuma drogas legales, como el alcohol, por ejemplo, o las pastillas. Pero también mucha de esa gente empieza a consumir drogas ilegales. Y la única forma de hacerlos salir de eso no es meterlos presos, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes un enmarañado que tenemos que sacar. Y por otro lado, efectivamente, con el tema del narcotráfico, que es una industria, lo que tenemos que entenderla es como eso, no como grandes organizaciones que lo que están buscando es solamente vender drogas, sino también dónde está la plata de la droga, cuáles son las vinculaciones con otras organizaciones criminales. Y ha faltado abordarlo desde ese punto de vista, en el fondo seguir la ruta del dinero, ir a los peces gordos finalmente, que son o cómo se lava el dinero también. De todas maneras, si tú miras el negocio de la droga en Chile, es un negocio millonario en dólares, no es millonario en pesos. ¿Cuánto mueve más o menos la droga hoy día? Debe mover mucho, 100 millones de dólares, 200 mil, cualquier número va a ser, va a ser probablemente corto por el tamaño del mercado. Y cuando tú vas al sistema carcelario, no hay nadie que tenga millones, ni siquiera de pesos. Entonces ahí hay una brecha que lo que te demuestra es que estamos todavía en el eslabón más chico. Claro. ¿Por qué estamos en el eslabón más débil? ¿Y por qué nos hemos enfocado en el microtráfico? ¿Qué ha pasado ahí? Es la forma probablemente más fácil del sistema para resolver problemas. Cuando tú dices, ¿cuál es la meta de la policía? Detener. ¿Da lo mismo detener a un dueño del capital que a un vendedor en la esquina? No, no da lo mismo, pero al final del día como indicador sí. Es como efectista finalmente. Es como efectista. Entonces tú tienes mucho centrado en los eslabones más pequeños sin darnos cuenta que en muchos territorios en Chile, como tú mencionabas,
esos eslabones más de abajo están abiertos a que siempre haya recambios. Tú tomas a un muchacho preso por vender en la esquina y aparecerán 2 o 3 que quieren vender. Entonces ahí es donde tiene que entrar la política pública de mirar bien el tema del lavado de activos, las vinculaciones nacionales e internacionales y sin duda la corrupción política y la corrupción institucional. Y en la experiencia internacional, ¿cuál sería, por ejemplo, un buen caso a seguir, un buen ejemplo para poder mirar nosotros como Chile y decir, sigamos esta línea? Sí, es difícil porque todos los países tienen algunas complejidades. Portugal tiene un caso muy interesante de entender que los problemas del consumo problemático son de salud. En Estados Unidos, que es un país gigante, tiene algunas áreas como en San Francisco, en California, donde hay programas de rehabilitación. Los europeos tienen programas que lo que hacen es fijarse en los adictos problemáticos. Y para perseguir a la industria, yo creo que nadie mejor que los italianos, que entendieron que esto es una mafia. Y al entenderla como mafia, como después sucede con la Cosa Nostra en Estados Unidos, lo que hacen es identificar la industria. Claro. Porque mucho de ese dinero negro termina en grandes edificios en la zona oriente de Santiago, termina en muchas inversiones que terminan lavando el dinero. Sí, y también, bueno, tú mencionabas el tema de los puertos, que finalmente hemos visto también muchos decomisos en Europa, por ejemplo, de embarques que venían desde puertos en Chile. Chile parece que está subiendo cada vez más como país que exporta en el fondo estos embarques donde llega la droga a otras latitudes. ¿Ha faltado fronteras? ¿Necesitamos más cambios regulatorios para meternos más en las aduanas, en las fronteras, en los puertos? Mira, por mucho tiempo nos quedamos convencidos de que acá la droga entraba caminando por las fronteras porosas de Bolivia y Perú, principalmente, y la marihuana desde Paraguay. Entonces, con esa sensación, lo que hicimos fue fortalecer las fronteras más bien terrestres, pero el 80% de la droga del mundo se mueve en barco, y Chile no puede ser una excepción. Entonces, hace rato que venimos diciendo que es necesario fortalecer las capacidades de trabajo en el mar. Y no solamente en los grandes puertos, sino en los puertos medianos también. Es imposible revisar todos los containers del mundo mundial, es imposible. Pero si uno hace buena inteligencia y ve cuáles son las empresas que importan y exportan, las empresas que se crean y desaparecen, los dueños de ese tipo de negocio, entonces uno podría tener una capacidad mayor. Y ahí efectivamente hay que tener una política pública mucho más eficiente. Hoy día no la hay. ¿Y eso sería una modificación de las policías, de inteligencia? ¿Quién tendría que meterse para que efectivamente se dé esta fiscalización mucho más acuciosa dentro de los puertos y las fronteras? En el tema marítimo existe una agencia que se llama Directemar, digamos que es la encargada de esta búsqueda o este control a nivel marítimo. Y ahí hay que fortalecer mucho más sus capacidades. Necesitamos mucho más inteligencia de lavado para justamente mirar, porque nadie naturalmente sube un container y lo manda a Chile, sino que son empresas ya. Y por ende tú necesitas la Fiscalía Nacional Económica con mucho más fuerza, necesitas una vinculación probablemente con las policías que hacen seguimiento, necesitas más inteligencia. Al final del día nos hemos acostumbrado a lo más sencillo, y lo más complejo es lo que te demuestran los italianos, lo que te muestra Estados Unidos, es hacer el seguimiento a la construcción de la industria. ¿Y cómo ves tú el panorama hoy día? ¿Ves, por ejemplo, las propuestas que se están lanzando para hacer frente al narcotráfico? ¿Estamos bien aspectados? O sea, ¿vamos avanzando en la línea correcta o estamos perdidos completamente? No, en general damos como un paso adelante y 2 atrás. Porque el tema del narcotráfico y en general el tema de las drogas es un problema que la ciudadanía siente mucho. Es tal vez uno de los problemas más importantes para la ciudadanía. Entonces la política se aprovecha en el mal sentido y muchas veces convierte el tema de la seguridad en un tema súper populista, de mano dura, de más castigos. No sé, ya lo escuchaba Salavín cuando decía que no iba a haber visitas conyugales en la cárcel y todo eso. Nada de eso sirve para nada, pero igual alientan un poco a la desesperación ciudadana. Yo lo que creo es que necesitamos ponernos las pilas sin duda, porque si no vamos a tener alcaldes que trabajen para el narco, vamos a tener concejales, vamos a tener situaciones mucho más complejas de uso de armas y violencia, y va a ser demasiado tarde. Ahora, ya estamos viendo algunos alcaldes donde, por lo menos el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, que recién fue procesado justamente porque se le encontraron vínculos con narcotraficantes. ¿Cuán extendido está esto? Más o menos, ¿cuál es tu percepción de cuán extendido puede estar esto, la narcopolítica, dentro de Chile? Sí, seguro que él no es el único caso, pero lo que también sabemos es que cuando el narcotráfico se instala en un territorio, siempre que se instala es porque alguna institución activa o pasivamente no participó en su labor.
Chile no es un país que tiene, digamos, grandes territorios donde no existe el Estado. Al contrario, lo que hay es un Estado ambivalente. Y en muchos espacios de estos que CIPER menciona, como los lugares donde está el narcotráfico más duro, estos casi 3 millones de ciudadanos que escuchan balaceras todos los días, no es que el Estado no está, el Estado está, pero para ir a agarrar a unos narcos y llevárselo, pero para el día a día ya no está. Entonces ese rol ambivalente es también parte de una estrategia que al final del día puede convertirse en una estrategia de corrupción. Crimen organizado sin corrupción es muy difícil. Entonces ahí donde vemos que crecen estas organizaciones, tiene que haber algunos mecanismos aceitados con diversas instituciones que permiten, ¿cierto?, las patentes de alcoholes, que permiten un montón de otras cosas que están alrededor de la industria. Claro, también tú has planteado en tus columnas que esto tampoco se puede prevenir o se puede manejar o abordar solo desde Chile, que es un problema global. En el fondo, la droga viene de otros países, se manda a otros países, y debería ser también un trabajo más mancomunado. ¿Cómo está aspectado eso? ¿Podemos trabajar así? ¿Hay algunas líneas ya tiradas para poder trabajar como continente, por ejemplo? Sí, bueno, celebramos no mucho el cumpleaños de la guerra contra las drogas, que no ha servido como política pública, que es tal vez la principal política pública desde Estados Unidos para todo el hemisferio, ¿no? Y creo que ese podría haber sido, si no fuera por el COVID, un buen espacio para intercambiar entre los países, porque todos los países latinoamericanos nos quedamos con una parte muy importante de la violencia de este negocio. O sea, cuando hablamos del narcotráfico, casi entre el 80 y el 90% de la cocaína se produce entre Colombia, Perú y Bolivia. Y como el 90% se está consumiendo en Estados Unidos. Entonces acá tú tienes un negocio perfecto, ¿cierto? Y nosotros nos estamos quedando además con la mayoría de los homicidios, del uso de armas. Claro. Entonces necesitamos tener una respuesta conjunta. Yo creo que el COVID no nos ha permitido eso, pero tampoco nos ha permitido esta obsesión por la lucha contra las drogas, por tomar las macetas de marihuana y tomar a la gente detenida. Porque está esta otra mirada desde la salud pública, pero también desde una estrategia mucho más inteligente. Y ahí nos ha faltado visión de largo plazo y seguro un liderazgo regional, como en tantos otros temas, ¿no? Bueno, y tú mencionabas también el tema recién de la marihuana, y varios candidatos presidenciales están planteando legalizar la marihuana como una de las maneras de luchar contra el narcotráfico. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Sirve una medida de ese tipo? ¿Va bien encaminada? Mira, los estudios en Uruguay, que legalizó el consumo de marihuana, y en varios países, en varios estados de los Estados Unidos y también en Portugal, muestran que existe como un cordón de gente que es consumidora de marihuana, que por eso no entra en el mundo de la ilegalidad y ayuda mucho legalizarlo. Pero el principal eje para mí es que tú le sacas a la policía y al Ministerio Público y a todo el aparato de justicia criminal miles de horas, hombre y mujer, de trabajo, y puedes concentrarla en estas otras tareas, que es la tarea de mirar la industria, de perseguir a los peces gordos, ¿cierto?, de desbaratar las organizaciones criminales totales. Entonces, con una muy buena estrategia, porque la marihuana es dañina, pero es mucho más dañina para los menores de 18 años, como cualquier cosa que uno consume de forma abusiva. Entonces, con una muy buena estrategia de educación, uno puede liberalizar el consumo y efectivamente concentrarse en el grueso del problema. Claro, algunos mencionan que de todas maneras no ayuda a combatir la violencia y que estas bandas que hoy día negocian con marihuana, en el fondo también negocian con un montón de otras drogas. O sea, no terminas con el problema que es lo más grave, que es la violencia, que es los territorios tomados. Sí, bueno, eso es verdad, pero tú vas a tener, mientras tú tengas estados paralelos y tú tengas, digamos, organizaciones que viven de lo ilegal, hoy día son las drogas, pero después están las criptomonedas, después está el mundo de la trata de personas, el tráfico de migrantes, la minería ilegal. Cuando empiezas a mirar, el crimen organizado en América Latina es bien multifacético. La minería ilegal hoy día genera tanta plata como las drogas en Perú, por ejemplo. Es un negocio gigantesco. ¿Y son los que se roban los cables? ¿Cómo es? No, son los que tienen unos dragados gigantes en zonas donde sacan oro y están sacando kilos de oro, y por ejemplo algún de ese oro también podría estar pasando por Chile. Entonces, tú necesitas como Estado estar adelante del desarrollo del mundo criminal y no venir detrás. Y lo que nos pasa generalmente es que estamos atrás. Entonces vamos resolviendo lo que ya va quedando mientras el mundo criminal
lamentablemente termina sofisticándose Claro, más. mucho más reactivo y Sí. poco preventivo. Bueno, Lucía, te agradezco mucho tu visión sobre este tema tan importante que ojalá podamos encaminarnos bien para ir resolviéndolo como sociedad. Bueno, muchas gracias a ti. Hola Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Manuel, cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes a través de Pequeñas Armas, esta corporación que tú fundaste, que se dedica a combatir la violencia, especialmente en niños y niñas. Bueno, la Corporación Pequeñas Armas es una organización que lleva alrededor de 10, 12 años ya trabajando en esta problemática cada vez más preocupante y alarmante de nuestra comunidad, que trata de manera despiadada de relacionar a menores de edad y jóvenes de sectores vulnerables con la violencia, con la delincuencia, con el narcotráfico. Hecho que aún se ha hecho notar más en los últimos año y medio de pandemia, Ujú. producto de la crisis económica que esto conlleva, del abandono escolar de muchos niños en sectores vulnerables debido a los colegios cerrados. Por lo tanto, desde el nacimiento de la corporación nos hemos encontrado en una lucha bastante constante y desigual hacia el combate de la violencia. Muy interesante utilizar la palabra combate contra esta terrible pandemia Claro, que nos afecta como comunidad y como sociedad, que es ver a nuestros niños y jóvenes relacionarse con la delincuencia y con la violencia, así es. tal como está sucediendo en estos momentos. ¿Cómo nace Pequeñas Armas? Tú como fundador, ¿qué te motivó para partir con esta organización, con esta corporación? Bueno, la corporación nace hace 10 años atrás, a partir del ejercicio de poder llevar a niños de diferentes comunas de la región metropolitana, un proyecto que busca interrumpir la relación de jóvenes con violencia a través de mostrar un documental que se llama de la misma manera Pequeñas Armas, que en algunos minutos logra capturar el arrepentimiento, profundo arrepentimiento de jóvenes en centros de Sename que hablan acerca de su relación con la delincuencia y con la violencia y recomiendan a sus pares, jóvenes, niños, de que finalmente este no es un camino a seguir porque, tal como lo dicen muchos niños en sus testimonios, puede ser muy atractivo vestir zapatillas de última moda, tener efectivo en el bolsillo, pero el impacto en las vidas de ellos es tan profundo que finalmente recomiendan no relacionarse con las armas. Y a Claro. través de ese mecanismo, de esa herramienta, nosotros nos empezamos a contactar con diferentes colegios Ujú. en el año 2000, 2010, 2012, y llevando nuestra itinerancia Pequeñas Armas, como denominamos en su minuto, y que posteriormente dimos forma a un proyecto más profundo, anual, que logramos desarrollar durante 2 años con más de 1.500 niños en la comuna de Los Prados, que se llama Ponle Color, que Ujú. actualmente estamos tratando de instalarlo nuevamente en la región metropolitana y también en otras regiones del país, buscando interrumpir esta relación que te mencionaba al comienzo, tan nefasta como es la de los jóvenes niños con la delincuencia. Manuel, y lo que tú has observado dentro del trabajo que llevas realizando todos estos años con Pequeñas Armas, ¿cuáles son las razones que llevan a un niño a vincularse con el narcotráfico y a tomar la ruta de la violencia? Son varias, te puedo mencionar algunas que tienen que ver con, primero, la descomposición valórica que existe en algunos sectores, producto de la falta de educación, producto nuevamente del abandono, producto nuevamente de la categoría de vulneración de los derechos que viven esos niños, donde aparte de una precaria educación, como la conocemos, la que se da en sectores más pobres, existe presencia de delincuencia, ya sea por padres, vecinos, el resto de la comunidad. Son niños y jóvenes, por lo tanto, tal como nosotros los adultos tienen derecho a equivocarse, y cuando son niños y jóvenes con mayor razón. Mm. Y si ellos no tienen un ente protector, el Estado, la comunidad, los colegios, los propios vecinos, y por el contrario, tienen estímulos negativos, producto de la gran cantidad de elementos que
que muestran el modelo económico de Claro. consumo, si tú le sumas a eso la posibilidad de tener cercano a la delincuencia, se hace muy fácil para los grupos delictuales poder atrapar y seducir a estos jóvenes que están en una etapa de formación y de crecimiento, están ¿Y qué pasa descubriendo la con, vida. claro, ¿y qué pasa con el Perdona, narcotráfico? ¿Qué y pasa para, con los y narcos para, también? para ¿Qué? terminar un poco la Sí, pregunta, para responderte, esto parte más o menos en esa época, producto de talleres de video que visité en algunas comunas que no quiero mencionar para no estigmatizar, y me encontré con varios niños jugando con pistolas de juguete a ser delincuentes, hecho que tú ves ahora en poblaciones los jóvenes con las pistolas en las manos y existe una naturalización de la violencia donde esto ya no llama la atención. claro. Nuestra campaña de este año tiene un eslogan que habla de desarmemos la indiferencia. Nosotros hablamos de esto, existían las balas locas y eran una o dos o cuatro durante un día. Hoy día escuchamos una ráfaga de metralleta a las 4 de la tarde. Y eso es inaceptable. O sea, no podemos permitirnos esta oportunidad que surge en el narcotráfico y en la delincuencia para destruir a los jóvenes y a los niños de nuestras comunidades. Manuel, ustedes trabajan con niños en situación de vulnerabilidad, donde además está extendido el narcotráfico. ¿Cómo opera la narcocultura y quizás atractiva para esos niños? Desde la seducción, desde la propia característica de los niños de sentir necesidad de sentirse de un grupo, de sentir pertenencia por algo, de ser un líder, aunque sea en este caso negativo, desde el mundo de vista desde el punto de vista del AMPA. Por lo tanto, cuando tú le sumas a esto el poder atractivo del dinero, el dinero fácil, eh, y esto se genera en espacios donde no hay un ente protector para estos niños, que les diga qué camino tomar, qué camino seguir, no relacionarse con las armas. Es muy fácil, está muy llano el camino para que los jóvenes y los niños se relacionen con la delincuencia. Si tú le ofreces a un niño que puedes ganar 20.000, 50.000 pesos diarios y en la casa no tiene que comer, no tiene que vestirse, ver la televisión las últimas o en Instagram o en sus redes sociales las últimas zapatillas de moda. Son Claro. niños, todos los niños tienen derecho a soñar, a inventarse, a imaginarse en nuevos mundos. Si Claro. estos mundos se los ofrece el narcodelincuente a través de la adquisición de bienes y de recursos del dinero, sin duda se hace muy atractivo, Mm. versus el padre, el vecino que ve trabajar, que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, ahora que estamos con toque de queda aún, y tiene sueldos mínimos miserables. Mm. Es muy sencillo, es fácil penetrar al narcotráfico y corromper la poca formación que pueden tener niños que de inicio ya tienen vulnerados muchos de sus derechos a la Manuel, educación, a la protección, etcétera. Manuel, y desde tu experiencia, ¿qué políticas públicas deberíamos realizar o deberíamos empujar para abordar justamente este tema que tiene que ver con los niños, sus modelos a seguir, la violencia y el narcotráfico? Claramente lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista como corporación y desde el mío personal es invertir en educación, en invertir en programas como el Ujú. nuestro, que lo que hace es poder dotar a las comunidades vulnerables de niños voz, voz para que hablen acerca de aquellas temáticas que les complican, que les incomodan, que les dificultan un normal desarrollo. Y así es como surgen en los talleres videos acerca de la violencia de género o violencia del narcotráfico o bullying hacia el inmigrante, porque entendemos que la violencia tiene diferentes aristas y diferentes rostros. El narcotráfico y la violencia delictual es uno más de los rostros de los cuales nosotros trabajamos en nuestros talleres, que básicamente lo que hace es dotar a los niños de herramientas de comunicación para que ellos mismos sean un agente de cambio, líderes del cambio en sus grupos, se comunican con el resto de los niños a través de sus propios códigos, colores, formas de hablar, formas de vestir. Y nosotros como corporación y como proyecto por Colón nos transformamos en una herramienta en la cual ellos construyen mensajes de prevención a través de nuestros proyectos. Perfecto. Y de esta forma se refuerzan elementos fundamentales de la formación y crecimiento de nuestros niños, la autoestima, el trabajo en equipo, el privilegiar el debate ante el conflicto, Claro. el reconocimiento de líderes, el generar voz y opinión, y así de esta forma
tal como lo hemos logrado en años anteriores con nuestro proyecto, poder generar material de prevención para que los jóvenes puedan hacer una prevención local, Claro, en su propia comunidad, en su propio colegio, en sus propias comunas, desde y ellos desde mismos. ahí ir irradiándose el resto de la comunidad. Ese es el Así. objetivo que tiene el proyecto. Cuéntame. Fantástico. Oye, felicitaciones, Manuel, por el trabajo que hacen. Me imagino lo complejo, lo difícil y lo necesario también que es seguir estas iniciativas. Así que te felicito y muchas gracias por participar de Conversaciones Impostergables. Muchas gracias al espacio que nos han permitido y poder compartir nuestra preocupación por los niños y jóvenes. Sin duda, un espacio como el tuyo nos da la oportunidad de comunicarnos con gente y con públicos que para nosotros son importantes. Este es un trabajo de todos. Es algo que tenemos que lograr entre todos. Todos tenemos que, desde nuestro punto, somos responsables de nuestros niños. No podemos mirar para el lado. Tenemos que desarmar la indiferencia, como dice Así es. nuestro eslogan de este año. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Hola, Gail. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Antonieta, a ti y a Base Pública por esta invitación. Gail, desde tu experiencia en prevención, ¿cómo podemos evitar que el narcotráfico siga creciendo en los territorios? Bueno, lo primero que hay que señalar es que se trata de un problema con múltiples aristas, ¿no? Y que por lo tanto requiere en su abordaje contar con un amplio abanico de estrategias. Entonces, un primer punto es la necesidad de contar con políticas públicas integrales, con una mirada de corto, mediano y largo plazo, que se hagan cargo de estas distintas dimensiones del problema del narcotráfico, sin prescindir de ninguna, ¿no? Y con esto quiero decir que, por ejemplo, el narcotráfico tiene una dimensión muy importante transnacional. Recordemos, por ejemplo, que el informe de Naciones Unidas de 2018 o 19 situaba a Chile como uno de los principales puntos de partida de la cocaína a puertos europeos, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible fortalecer cooperación internacional, los controles aduaneros, de fronteras y la inteligencia policial. Ahora, ¿cómo lo abordamos desde Y desde los nuestros barrios. ¿Cómo lo barrios? hacemos desde los barrios y la Claro, prevención? respondiendo a tu pregunta, para efectos de poder abordarlo en nuestros barrios es clave reconocer las características de aquellos territorios en los que el narcotráfico se instala, ¿no? Entender su historia, el contexto, esto porque no se trata de un fenómeno que se distribuya de manera aleatoria y homogénea en los territorios, ¿no? Tiene patrones de concentración geográficos muy importantes. Por lo tanto, es necesario entender cuáles son también las necesidades del territorio, porque los problemas sociales, las vulnerabilidades que tiene un barrio de la región metropolitana, del entorno urbano, del radio urbano, son muy distintas a las que pueda presentar un barrio de las mismas dimensiones, pero en la región de Arica y Parinacota, ¿no? Claro. Luego entonces, y sobre ya la base de la literatura criminológica, la evidencia comparada, creo que hay dos elementos centrales para abordar la violencia, el delito y el narcotráfico dentro de los barrios. El primero es transitar desde una mirada y estrategias eminentemente reactivas, que son las que lamentablemente han predominado en la política pública de seguridad y justicia en nuestro país, hacia una que tenga como objetivo principal la misión de anticiparse a la ocurrencia del fenómeno de la violencia, el delito y el narcotráfico, pero abordando sus causas, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿qué medidas más innovadoras o fuera de la caja que se estén implementando en otras partes del mundo podríamos nosotros incorporar acá en Chile? Bueno, para nuestro escenario, desde luego lo más innovador es este viraje de lo reactivo hacia lo preventivo, ¿no? Esa es la primera innovación. Donde hay una clara preeminencia de estrategias preventivas, vemos mejores resultados, ¿no? Porque abordan factores de riesgo por una parte, porque logran también abordar factores protectores y dentro de las intervenciones que cuentan con mayor evidencia sobre generar impacto positivo en disminución de victimización, disminución de violencia, ¿no? Están aquellas que ponen el foco
y priorizan la inversión en niñas, niños y adolescentes, que es lo que se denomina en la criminología estrategias de prevención temprana, ¿no? ¿Y cuál es la relación de esto? Es que, bueno, que hay una serie de investigaciones que muestran que los efectos de entornos adversos durante la infancia pueden ser factores de riesgo y aumentan las probabilidades de desarrollar conductas problemáticas, dentro de las que se encuentran las conductas delictivas, ¿no? Y de violencia. Y también tenemos, por otra parte, una serie de estudios longitudinales, que son estos estudios que hacen seguimientos a los sujetos a lo largo del tiempo, de los que podemos desprender que iniciada la actividad delictiva, esta generalmente aumenta en frecuencia, ¿no? Pero también se dificultan las posibilidades de reinserción social, ¿no? Aumentando también los costos sociales de manera importante. Entonces, te diría que una innovación relevante, un desafío importante es poner el foco en prevención temprana, evitando que se inicien, ¿no? Estas conductas o se interrumpan de manera temprana, porque es rentable socialmente, es rentable también económicamente para los ciudadanos y para los gobiernos. ¿Es el rol policial clave en la prevención o en algunos casos podría llegar a ser incluso contraproducente? No, de hecho, bueno, es un elemento clave del que no debemos prescindir, pero hay casos sin duda en donde el accionar policial puede ser contraproducente y no resulta pertinente, ¿no? Así es especialmente en la línea de trabajo de prevención temprana que te mencionaba. Existen estudios como el que realizó Susan McVie y sus colegas en Edimburgo, ¿no? Que muestran que el contacto de los jóvenes con el sistema de justicia penal, con las policías, puede ser iatrogénico, ¿no? Es posible que estos contactos se conviertan en un factor de riesgo en sí mismo. Por lo tanto, es clave enfatizar que las intervenciones de prevención temprana deben ser implementadas preferentemente y mayoritariamente desde plataformas distintas a las del sistema de justicia penal, como educación, salud, trabajo, vivienda, ¿no? Y desde tu experiencia en Paz Ciudadana y desde la Fundación Junto al Barrio, ¿cuáles son las medidas protectoras que impiden que niños, niñas y adolescentes puedan caer en las manos del narcotráfico? Lo primero es poder provisionar a nuestros barrios con infraestructura, equipamiento urbano y servicios básicos, ¿no? Ese es como desde el punto de partida. De manera paralela, es clave trabajar en cohesión social, fortaleciendo los vínculos comunitarios, las relaciones interpersonales, entregando herramientas para resolver los problemas que se dan en el entorno urbano, así como generar espacios de participación. Yo diría que hoy en día la ciudadanía más que nunca está demandando espacios de participación, pero que luego se concreten en una capacidad de influenciar en la provisión de servicios y lo que reciben en el territorio. Entonces, por un lado, necesitamos entornos seguros, y esto se relaciona con lo que en criminología se denominan estrategias de prevención situacional, que son aquellas que intervienen en los espacios y buscan disminuir oportunidades, ¿no?, de que ocurran delitos, y por otro lado tenemos toda una línea de intervención de estrategias de prevención comunitaria, que buscan empoderar a las comunidades, fortalecer el tejido social de los barrios, apoyar la creación de liderazgos positivos con capacidad de movilizar a las vecinas, pero también a las autoridades, a la comunidad entendida como todos los integrantes y todos quienes participan en el barrio y en el territorio, ¿no? En torno a metas compartidas. Gail, ¿y cuál es la prevención dependiendo de los distintos públicos que uno quiere atacar? Porque por un lado están los niños, niñas y adolescentes, por otro lado también están las madres, muchas de ellas madres solteras que tienen que hacerse cargo de sus familias y que no encuentran otro sustento económico que no sea el microtráfico. Bueno, de hecho es clave poder tener una batería diferenciada, ¿no? Entender muy bien quiénes van a ser los destinatarios de tus intervenciones para que éstas sean pertinentes, y por eso es clave la fase de diagnóstico, ¿no?, de las necesidades en el territorio, y poder entender qué es lo que más urge en nuestros barrios, ¿no? Esto, y lamentablemente aquí no existen balas de plata. Va a depender de las necesidades de cada territorio lo que va a resultar finalmente pertinente para este. Entonces, sí, lo que no debemos perder de vista es la necesidad de generar estrategias integrales, ¿no? Que sean capaces de distinguir también los ejes
policiales, de los comunitarios, intervenciones que sean individuales, ¿no? Para el caso de los jóvenes, cuando vemos jóvenes que requieren oportunidades de buen uso del tiempo libre, intervenciones que estén destinadas a prevenir la deserción escolar, por ejemplo. Es clave que los entornos en los que se desarrollen nuestros niños estén libres de violencia, ¿no? Entonces, que tengamos barrios libres de violencia, que tengamos colegios que sean capaces de gestionar la convivencia escolar, que tengan familias con habilidades parentales que permitan gestionar también correctamente sus necesidades. Todos estos elementos son esenciales. Muchas gracias, Gail. Muchas gracias por compartir tu visión en esta nueva edición de Conversaciones Impostergables. Muchas gracias a ustedes, Anto. Que tengan una buena tarde. El narcotráfico es un problema que tenemos que empezar a tomarnos en serio. Claramente, lo que hemos hecho hasta hoy ha sido insuficiente. La falta de un enfoque multisistémico nos está pasando la cuenta. Falta una policía y una inteligencia no solo enfocada en victorias efectistas, como son los decomisos de droga, y también más preocupados de perseguir el negocio y cómo se lava el dinero. También enfocarse en los territorios tomados no solo desde lo policial, sino también desde la educación, el apoyo y la prevención. Una labor que realizan hoy corporaciones como Pequeñas Armas, que desde hace 10 años trabajan para alejar a los niños de la violencia, el delito y el narcotráfico, concientizándolos y generando programas de prevención locales. Esto fue Conversaciones Impostergables.